Buenas tardes, ingenieros, compañeros presentes. Somos el grupo 3 de la asignatura de operaciones unitarias, en el cual el día de hoy explicaremos un poco sobre nuestro proyecto del segundo parcial, cuyo tema es diseño, construcción y análisis de un sistema de destilación simple para la obtención del alcohol etílico a partir del guarapo fermentado, cuyos integrantes son José Anchundia Pillazagua, Lucas Chávez Yandri y Melissa Basurto, y quienes habla Chilan Oliver. A continuación, describiremos el planteamiento de nuestro problema. En el marco de una práctica académica, se desea analizar el proceso de destilación simple por lotes con método de separación del alcohol etílico presente en el guarapo, producto obtenido a partir de la fermentación de caña de azúcar. Para ello, se dispone una carga inicial de 50 mililitros de guarapo fermentado con una densidad promedio de 1 kilogramo sobre litro, lo que corresponde a una masa aproximada de 0,50 kilogramos y una fracción másica inicial de etanol de 0,10, valor típico de este tipo de fermentación. El guarapo se encuentra inicialmente en una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente, y el proceso se lleva a cabo mediante destilación simple a presión atmosférica en un sistema tipo lote compuesto por un recipiente de calentamiento, una línea de vapor y un condensador simple. Durante la operación, la mezcla es calentada hasta una temperatura aproximada de 85 grados centígrados, favoreciendo la evaporación preferencial del etanol. Para los cálculos energéticos se considera un calor específico promedio de la mezcla de 0,4 kilojoules sobre kilogramos por grados centígrados, un calor latente de vaporización de etanol de 840 kilojoules sobre kilogramos, y el agua de 2257 kilojoules sobre kilogramos. Como resultado, se obtiene un destilado líquido con una mayor concentración de etanol, mientras que el líquido remanente en el recipiente presenta una concentración reducida del alcohol. A partir de estos datos, se requiere aplicar balances de materia y energético con el fin de determinar la cantidad de destilado obtenido, la composición de las corrientes y la carga técnica asociada al proceso, así como representar el sistema mediante una maqueta didáctica cuyos objetivos dentro de esta investigación es a determinar los flujos máxicos de destilado y de fondos que se obtienen en la operación. B. Plantear el balance de energía en el condensador con el fin de calcular la carga térmica del condensador. C. Desarrollar el balance de energía global del sistema que permite estimar la carga térmica requerida del hervidor. A continuación se detallarán aquellos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los datos del ejercicio. Tenemos el volumen inicial del guarapo, que sería la carga inicial en el hervidor, que es de 500 mililitros. La densidad del guarapo de 1 kilo sobre litros es un valor aproximado. La masa inicial del guarapo es de 0,50 kilogramos. La fracción másica inicial del etanol es de 0,10, en este caso sería alcohol en el guarapo fermentado. La temperatura inicial, que vendría a ser como temperatura ambiente, 25 grados centígrados. La temperatura de operación, 85 grados centígrados, que sería en el calentamiento del sistema. El destilado obtenido es lo que deseamos encontrar, que es el producto rico en etanol. La fracción másica de etanol en el destilado es de 0,55, que sería el licor destilado como tal. Residuo final o fondos es lo que se va a encontrar. Sería el guarapo empobrecido. La fracción másica de etanol en fondos o alcohol remanente, 0,03. Calor específico de la mezcla, 4 kilogramos Joule sobre kilogramos por centígrados aproximadamente. Calor latente de etanol, 840 kilogramos
Bueno, como siguiente paso en el proyecto vamos a hablar sobre los cálculos. Primeramente vamos a decir lo que son los datos. Tenemos un volumen inicial que va a ser igual a 500 mililitros, que esto se convierte a 0,5 litros. Tenemos una densidad que es de 1 kilogramo sobre litro. También tenemos lo que es masa, bueno, masa inicial, que va a ser igual a 0,5 kilogramos. Tenemos fracción del etanol inicial que de 0,10. Tenemos lo que es temperatura inicial, que va a ser de 25 grados centígrados, y una temperatura de operación de 85 grados centígrados. También tenemos la fracción en destilación, que va a ser de 0,55. Tenemos lo que es fracción de fondo de 0,03 y tenemos un CP de 4 kilojoules sobre kilogramos por grados centígrados. También tenemos el calor latente del etanol, que es de 840 kilojoules sobre kilogramos. Como primeramente vamos a determinar lo que es la masa total del guarapo introduciendo al sistema a partir del volumen y densidad. Utilizamos la fórmula que es masa inicial es igual a densidad por volumen inicial. Relacionamos el volumen con la masa permitiendo trabajar posteriormente con balances másicos. Tenemos lo que es masa inicial va a ser igual a kilogramos. Disculpen, la masa inicial va a ser igual a 1 kilogramo sobre la longitud por 0,5 que es la longitud, por la longitud también que diga. Esto va a dar igual a 0,5 kilogramos. Tercer paso tenemos que aplicamos el principio de conservación de la masa, el cual se establece que la masa total que entra al sistema debe ser igual a la masa total que sale. Masa inicial es igual a masa D más masa B. Se hace una conversión. Sabemos que tenemos la masa inicial que es de 0,05, pero no tenemos lo que es masa D y masa B. Entonces seguimos con el balance de masa del etanol. La balance de masa del etanol va a ser igual al balance inicial por la fracción del etanol. Reemplazando, va a ser que 0,05 por 0,10 va a dar un total de 0,05 kilogramos, que va a ser la masa inicial del etanol. Igual, seguimos en el siguiente paso, que igualamos con el etanol presente en los productos. Masa inicial del etanol va a ser igual a fracción del etanol más fracción de B. Esto va a ser igual a 0,05, va a ser igual a 0,55 md más 0,03 mb. Sustituyendo, hacemos la siguiente conversión, que mb va a ser igual a 0,05 menos md. Sustituyendo todo y haciendo los pasos relacionados, tenemos que MD va a ser igual a 0,0673 kilogramos y MB va a ser 0,4327 kilogramos. En el siguiente paso tenemos lo que es el calor sensible. Antes del vapor del calor, la mezcla debe calentarse hasta su temperatura de operación. Para ello, se emplea la ecuación del calor sensible, que calor sensible va a ser igual a flujo, masa inicial por Cp, multiplicado para la temperatura en operación menos la temperatura inicial. Entonces, la operación sensible va a ser igual a 0,05 por 4 por la resta de 85 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Esto quiere decir que el calor sensible nos va a dar un igual de 120 kilojoules. Entonces, en el siguiente paso tenemos lo que es la energía de vaporización. Utilizamos la siguiente fórmula porque representa la energía necesaria para el cambio de fase líquido y vapor. Q latente va a ser igual a fracción de ED por calor latente. Entonces, el etanol evaporado va a ser igual al etanol en destilación. Entonces, la siguiente fórmula va a ser la masa del etanol va a ser igual a 0,55 por 0,0673. Esto nos va a dar un total de 0,03 kilogramos. El calor latente va a ser igual a masa del etanol por el XE.
Entonces el calor latente va a ser igual a 0,037 por 840. Esto nos va a dar un total de 31,1 kilojoules. Entonces, en el balance de energía del hervidor, la energía total suministrada corresponde a la suma del calor sensible y latente. Entonces, tenemos que este calor sensible más el calor latente nos va a dar que el calor sensible es de 120 y el calor latente es 31,1, entonces nos va a dar un total de 151,1 kilojoules. En el siguiente paso tenemos lo que es la carga del condensador. Dado el principio de conservación de la energía, el condensador debe retirar la misma energía utilizada en la vaporización, por lo tanto, el caudal de la Q del condensador va a ser igual a la Q latente, entonces la Q del condensador va a ser igual a 31,1 kilojoules. También lo que vamos a necesitar va a ser el tiempo requerido para la destilación. Entonces determinamos cuando el calor en kilojoules o en kilowatts entrega la fuente de calor por unidades de tiempo. Para obtener el tiempo que se tomará alcanzar la ebullición y la fase de destilación, tenemos la siguiente fórmula, que va a ser temperatura es igual a QH por P sobre P, donde QH es la energía requerida al calentar el vaporizador y P es la potencia de la fuente. Entonces, se hacen las siguientes conversiones y tenemos, bueno, tenemos que la energía requerida para calentar el vaporizador va a ser de 151 kilojoules y la potencia de la fuente va a dar, no, tenemos que es de 800 watts. Entonces, hacemos lo que es el sistema reales para la energía suministrada se pierde hacia el ambiente debido a la conducción, convección y radiación. Para equipos artesanales y maquetas se considera una eficiencia promedio de 0,065, por lo tanto la potencia útil va a ser igual a 800 watts por 0,65, nos va a dar un total de 520 watts. Y si lo pasamos a kilojoules, a joules sobre segundo, que sale 520. Eh, Convertimos kilojoules a joules y esto nos va a dar un total de 15.100 joules. Entonces, ya tenemos lo que es para sustituir en la fórmula de la temperatura. Entonces, 15.100 joules dividido para 520 joules sobre segundo nos va a dar un total de 290,8 segundos, que esto va a dar un total de 4,85 minutos. Va a ser la demora de la destilación del guarapo. Comprobamos que para ello se necesita calcular el tiempo de calentamiento y vaporización. Se calcula con la Q sensible dividida para lo que es cocina los 800 watts. Lo mismo se suma Q latente por dividido para P, que es 800 watts, y así mismo esto va a ser igual, se hace una conversión y sale que esto va a ser igual a QH dividido para P. Entonces seguimos con lo siguiente, que el tiempo necesario para elevar la temperatura del guarapo se calcula mediante la temperatura calorífica es igual a la Q sensible por PU. Convertimos que Q sensible a joules y a pascales sobre el joule sobre segundo, entonces tenemos que la temperatura calórica va a ser igual a 120.000 joules dividido para 520 joules sobre segundo. Esto nos va a dar un total de 231 segundos, que va a ser igual a la temperatura calórica de 3,85 minutos. El tiempo requerido para la evaporización, el etanol corresponde a temperatura de evaporización es igual a Q latente por PU. Convertimos Q latente a joules y PU a joules sobre segundo. Entonces tenemos que la temperatura de vaporización va a ser igual a 31.100 joules dividido para 520 joules sobre segundo. Entonces nos daría un total de 59,8 segundos. Entonces la temperatura de calorificación va a ser igual a 1 minuto.
Entonces, el tiempo total del proceso, calculamos el tiempo total del proceso en el cual va a ser temperatura total es igual a temperatura calorífica más temperatura de vaporización. Reemplazamos dichos valores, entonces tenemos temperatura total es igual a 231 segundos más 59,8 segundos, nos va a dar un total de 290,8 segundos, que esto reemplazando los minutos, la temperatura total nos va a dar de 4,85 minutos. Como tal, en los objetivos se dan que el destilado va a dar un total de 67 mililitros, el fondo nos va a dar un total de 433 mililitros, la carga del condensador nos va a dar un total de 31,1 kilojoules, la carga del hervidor QH nos va a dar un total de 151,1 joules y el tiempo de destilación va a ser el tiempo total va a ser de 4,85 minutos. Como se puede ver en el Excel, se está calculando con todo y sus fórmulas. Podrían marcar doble clic en lo que es los datos en el Excel. Y no en la fórmula, sino en los datos, los anteriores. Ahí donde dicen los valores, podrías darle doble clic. Como se puede ver, tenemos ahí lo que es los valores dados por fórmulas del Excel, que se ve que la masa, se multiplica la masa inicial por la fracción inicial del etanol y nos da dicho resultado, que fue 0,5 kilojoules, si no me equivoco. Y así en todas las fórmulas del Excel este, están citadas con dichas fórmulas en las cuales se dieron a entender que no varía lo que es los cálculos, tanto en físico como en las fórmulas de Excel. Gracias. Saludos cordiales. Como conclusión y recomendaciones, mediante la aplicación de los balances de materia, se logró determinar la cantidad de destilado y fondos obtenidos en el proceso de destilación simple del guarapo fermentado, obteniéndose aproximadamente 67 mililitros de licor y 433 ml de residuo, lo cual permite evaluar el rendimiento del sistema. A través del balance de energía se calculó la carga térmica requerida en el hervidor, estimándose un valor aproximado de 151,1 kilojoules, lo que permitió conocer el consumo energético necesario para el funcionamiento del equipo. Se obtuvo la carga térmica del condensador, lo cual fue aproximadamente de 31,1 kilojoules, evidenciando que la importancia de un adecuado sistema de enfriamiento para lograr una correcta recuperación del destilado. La construcción de la maqueta nos permitió visualizar de forma directa las etapas de la evaporación y la condensación, facilitando el aprendizaje y la comprensión del proceso. El trabajo en equipo fue un factor clave que nos permitió el cumplimiento de objetivos, ya que permite distribuir las actividades y compartir las responsabilidades y apoyarse mutuamente durante el desarrollo del proyecto. Durante la ejecución de este proyecto se fortalecen las habilidades como la organización y la comunicación, la responsabilidad y el manejo del tiempo. También es muy importante distribuir adecuadamente las tareas y los integrantes. Corta, corta, ya, ahí fue. O sea, a continuación las recomendaciones.
Saludos cordiales. A continuación, las recomendaciones y la conclusión. Mediante la aplicación de los balances de materia se logró determinar la cantidad de destilado y fondos obtenidos en el proceso de destilado. Simple, el guarapo fermentado. Obtenidos aproximadamente 67 ml de licor y 433 ml de residuo, lo cual nos permitió evaluar el rendimiento del sistema. A través del balance de energía se calculó la carga térmica requerida en el hervidor estimándose un valor aproximado de 151,1 kilojoules, lo que permitió conocer el consumo energético necesario para el funcionamiento del equipo. Se obtuvo una carga térmica del condensador, la cual fue aproximadamente de 31,1 kilojoules, evidenciándose la importancia de un adecuado sistema de enfriamiento para lograr una correcta recuperación del destilado. La construcción de la maqueta nos permitió visualizar de forma directa las etapas de evaporación y condensación, facilitando el aprendizaje y comprensión del proceso. El trabajo en equipo fue un factor clave para el cumplimiento de este objetivo, ya que nos permitió distribuir las actividades y compartir responsabilidades, apoyándonos mutuamente durante el desarrollo del proyecto. Muchísimas gracias.